Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de la pregabalina. Quizás como tal no suene mucho esta molécula, pero si os digo que es la famosa lírica que se utiliza en humana, pues ya seguramente a más de uno le va a sonar más que muchísimo, por desgracia. Este medicamento, como os voy a contar en el vídeo, es uno de los medicamentos más potentes para tratar los dolores de naturaleza neuropática, que luego explicaremos qué son. Y en este vídeo además os explicaré a qué dosis se utiliza en perros y para qué tipo de dolores en concreto del perro vamos a utilizar este medicamento. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. La pregabalina, para que lo tengáis claro, es una evolución de una molécula que ya archiconocida en veterinaria, que es la gabapentina, un medicamento que utilizamos para el tratamiento de la epilepsia en perros. La pregabalina, en este caso, tiene un mecanismo de acción súper curioso. A mí me gustan mucho estas historietas y espero que a vosotros también, porque entenderéis muy bien la potencia de acción que tiene el medicamento en sí. Imaginaros por un momento que este dedo de meñique es un nervio y este es otro. Los nervios no se están tocando nunca directamente. Aunque no lo parezca, entre nervio y nervio hay una muy pequeña separación. Entonces, para pasarse la corriente de un nervio a otro, del nervio A al nervio B, saltan una serie de moléculas conocidas como neurotransmisores. Para que estos neurotransmisores se liberen, es preciso que se activen los llamados canales de calcio, canales que permiten la entrada en la neurona de iones calcio. Claro, si entran en exceso, se libera muchísima cantidad de neurotransmisor, con lo cual la sensación de dolor pasa del nervio A al nervio B en mucha intensidad. ¿Qué va a hacer la pregabalina? Pues inhibir la entrada de iones calcio, fastidiando un poco o inhibiendo esa bomba de calcio, de manera que del nervio A al nervio B no pasan neurotransmisores. Es decir, en la práctica, tanto para personas como para perros, la famosa lírica lo que va a hacer es que no notes nada el dolor que vas a tener. A partir de este mecanismo de acción entenderéis también cuando os digo que la lírica en humana o la pregabalina en veterinaria es un medicamento para los dolores neuropáticos. ¿Qué es un dolor neuropático? Es un dolor que se produce y se transmite por un daño o alteración en los nervios. Lo vais a entender enseguida. Por ejemplo, imaginaros que tenéis una lumbalgia, un dolor aquí en la parte de atrás en la parte baja de la espalda, provocada por una hernia discal. Esa hernia, que está entre los discos entre vértebra y vértebra, presiona un nervio, y ese dolor de presión en los nervios es un dolor insoportable. Por lo tanto, por ejemplo, hace unos días me preguntaban, ¿puedo utilizar la pregabalina para los dolores crónicos de las articulaciones de mi perro? Y claro, si la articulación está sumamente dañada y por presión los nervios que llegan a esa articulación están dañados y afectados, lógicamente es un producto fantástico. ¿Y a qué dosis tenemos que dar la pregabalina en perros? Pues la dosis es de entre 2 y 4 miligramos por kilo. Por lo general yo lo recomiendo cada 8 horas. Se puede dar cada 8 horas o cada 12 horas, en función de la intensidad y gravedad que tenga el dolor que está padeciendo nuestro perro. Además, es un medicamento extremadamente seguro, básicamente porque se elimina muy rápido del organismo, no va a estar mucho tiempo presente. Esto obliga a que lo tengas que dar pues con esa periodicidad, es decir, unas 3 veces al día. Pero tenemos la ventaja de que prácticamente no va a generar ningún tipo de efecto secundario. Por ejemplo, a diferencia del famoso tramadol que os pongo aquí arriba, que sí que es un producto que nos va a generar una somnolencia y alguna contraindicación más que os explico en ese vídeo. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.